ácidos, a los álcalis, y solamente se pueden pues degradar mediante una enzima que se llama elastasa. Entonces, si nosotros vemos a las fibras elásticas, y digamos que esto fueran las fibras elásticas, tiene dos partes. Una parte externa que está formando filamentos, ¿sí? Son microfibrillas de elastina, y en el centro tiene una porción amorfa, también de elastina. Y esto permite que se pueda deformar muchísimo sin romperse. Las fibras elásticas sí se pueden cortar fácilmente con una navajita, digamos, este, pero son muy resistentes a la cocción y a los ácidos y álcalis. Esto le confiere una cierta ventaja con respecto a las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno dan un poco más de estabilidad, digamos, estabilidad en cuanto a las estructuras que está formando. Por ejemplo, los ligamentos que tenemos en las articulaciones, si fueran muy elásticos, cada rato tendríamos pues dislocaduras de las articulaciones. Si fueran los tendones elásticos, los tendones son los que conectan el músculo con el hueso, los tendones son de colágeno. Si fueran elásticos, entonces se podrían sobreextender algunas articulaciones, y aparte la fuerza no se extendería directamente en el momento que nosotros la necesitamos. Las fibras elásticas tienen otra función: confieren cierta elasticidad a las articulaciones en los lugares donde se necesitan este tipo de articulaciones. Por ejemplo, en el cuello hay un ligamento que se llama ligamento nucal, un par de ligamentos van juntos, confieren cierto soporte, le dan soporte al cuello, pero también le dan cierta elasticidad, o sea, actúan en forma conjunta con los músculos. Estos no se contraen, pero sí facilitan que haya ese movimiento. En el caso de los animales que están en cuatro patas, el cuello generalmente está en posición horizontal, ¿sí? Entonces, inténtenlo ustedes, mantener el cuerpo en cuadriposición, ¿sí? Inténtenlo por lo menos, y mantengan el cuello recto, viendo hacia el frente. Ustedes en 4 puntos, de preferencia extendidos, apretando el abdomen y manteniendo el cuello hacia adelante. ¿Cuánto tiempo creen que puedan aguantar así? Pocos, muy pocos minutos. Sí, algunos difícilmente aguantaríamos hasta un minuto. Pero imagínense los animales en posición todo el tiempo. Por lo tanto, en algunos lugares, por ejemplo, en los músculos del abdomen, ellos tienen más fibras elásticas que nosotros, ¿sí? Porque van a soportar todo el peso de las vísceras por la gravedad. ¿Sí queda claro? Esa es la función que tienen las fibras elásticas: proporcionar resistencia, pero también conferir cierta elasticidad a los movimientos, ¿sí? De hecho, de las especies que tienen más ligamentos elásticos en la parte dorsal, pues son los gatos, los felinos. Pues parecen como ligas, ¿no? Parecen de goma, y pueden incluso pasar por lugares muy estrechos, tener movimientos en el aire que incluso pues, nosotros ni en sueños podríamos intentarlo. Y pues bueno, siempre caen parados, ¿no? Bueno, casi siempre. Y eso los hace soportar caídas fuertes sin lastimarse, o sea, sin lastimarse seriamente. ¿Alguna pregunta ahorita de esto? No, profe. No. No, profe. No, profe. En cuanto a los aminoácidos, también van a tener prolina y glicina, pero también van a tener hidroxiprolinas, ¿sí? Son los aminoácidos más abundantes, es altamente hidrofóbico, si ustedes se acuerdan de esto. Por eso es que también no es tan fácil de atacarlo con enzimas hidrolíticas, ¿sale? Entonces, vean cómo se comporta cuando está en estado de reposo, por así decirlo, y vean lo que pasa cuando está extendido. Eso le hace que pueda extenderse muchísimo,
como una de estas cuerdas de bungee, ¿sí? Las cuerdas de bungee son como ligas que soportan cierta fuerza de tensión y cuando superan esa fuerza de tensión se pueden estirar todavía un poco más, ¿sí? Lo que no pasa con las fibras con las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno, imagínense a alguien que se tira en un puente de bungee, pero en vez de amarrarse con una cuerda de estas de bungee, le ponen un cable de acero. Entonces yo creo que con la fuerza de tensión tan exagerada que llegue a tener, hasta podría arrancarse, ¿no? Los pies, si es que va amarrado de los pies. Es muy abrupta la forma en que se termina esa extensión. Entonces, esta es la forma en que se comportan las fibras elásticas. Y vean, ¿en qué órganos o en qué estructura lo podíamos encontrar? Hay ligamentos elásticos. Entre ellos les decía yo que el ligamento nucal. Los ligamentos dorsales le llaman ligamentos amarillos por su color y por su alta cantidad de fibras elásticas. ¿Dónde más? En las arterias. Esto es un corte histológico y estamos viendo la pared de una de las arterias. Puede ser una arteria grande, de grueso calibre o mediano calibre. Todo lo que se ve rojito son fibras elásticas. Y lo que se ve aquí sin mucha tinción es el tejido muscular, músculo liso. Entonces las arterias elásticas van a soportar grandes fuerzas de tensión. La sangre, al ser bombeada y al tener una alta presión, necesitan tener paredes reforzadas con fibras elásticas. Entonces, esto es en las paredes de las arterias. En algunos ligamentos, de hecho, se le conoce como tejido conectivo elástico. Precisamente porque el 90%, más del 90% está constituido por fibras elásticas. ¿Tienen alguna pregunta ahorita, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok, ¿vamos bien entonces? Bien, el primer tejido conectivo, vamos a ver la clasificación de los tejidos que se les clasifica como tejidos conectivos ordinarios, porque tenemos también los especializados y tenemos fetal. En este caso vamos a ver tejidos conectivos ordinarios, ¿sí? Son los conectivos que en la etapa adulta, por así que nos acompañan y forman parte de nuestro cuerpo. Este primer tejido que tenemos aquí se le conoce como tejido conectivo colágeno laxo. Déjenme ver, no creo que aquí está. Tejido conectivo colágeno laxo. Este tipo de tejidos se le conoce así porque las uniones, digamos que los espacios que tiene entre las fibras, entre las células es muy amplio y tiene una gran cantidad de sustancia extracelular amorfa. Parece como una consistencia más gelatinosa. Entonces, este tipo de tejido, por eso se le denomina laxo. Entonces, tenemos tejidos laxos, entre ellos tenemos al que en realidad no se le conoce ya como un tejido laxo reticular, pero bueno, lo podríamos considerar como tal, tejido conectivo laxo reticular. Estos son los laxos. Tenemos conectivos compactos. Si quieren anotarlos, por favor. Voy por un poco de agua, espérenme.
Sí, no encontré agua, mejor me encontré un café. Híjole, qué feo. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no, profe. No, profe. Todavía no. Oiga, profe, ¿Sí? y en los tejidos que nos comentaba que tenían los gatos que les permitían de dar vuelta en el aire, ¿nosotros también los podemos desarrollar como los atletas o realmente es más de puro músculo? Estamos en terrible desventaja si nos comparamos con un felino. Eso que ni que. Sí lo pueden desarrollar. De hecho, se manejan dos términos que es flexibilidad y elasticidad. ¿Sí los han escuchado? Cuando tú sometes a tu cuerpo constantemente a unas ciertas fuerzas, sin sobrepasarte, empiezas a acostumbrar a tu cuerpo a que tus articulaciones se puedan extender un poco más, puedan resistir una tensión sin que se dañen. ¿Sí? Eso se le conoce como flexibilidad. ¿Qué tanto puedes extender o puedes flexionar tus articulaciones sin que se dañen? Eso es flexibilidad. Y elasticidad es también qué tanto tus tejidos van a poder extenderse sin que se rompan, sin que se dañen. Eso es flexibilidad. Y un gato, pues reúne las dos cosas, elasticidad y flexibilidad, ¿no? Cuando alguien es muy ágil para saltar, y no sé si han visto a estos cuates que practican que se trepan en paredes y en árboles y en los cables eléctricos y no les pasa nada. Parkour se llama esa disciplina, y parecen gatos, pero porque el ejercicio que hacen también espérenme, déjenme conectar esto. Les decía, entonces el ejercicio les ayuda a ir desarrollando una mayor cantidad de fibras elásticas en sus tejidos. Sí se puede hacer, pero si nos comparamos con un gato, pues nos las lleva de calle. ¿Y vamos bien? Tanto se puede desarrollar, imagínense, ahorita hemos desarrollado mucho este tejido adiposo. Y no es que no es que estemos aguados muscularmente hablando, estamos suavecitos. ¿Sí? Nos estamos haciendo muy suaves. Estamos teniendo más fibras de colágeno, no, es colágeno soluble que fibras elásticas. Entonces no estamos aguaditos, estamos suavecitos. ¿Vale? Déjenme ver, no lo vi yo. ¿Tienen alguna duda de lo que estamos viendo? Vean nada más qué rápido estamos pasando, ya hasta acabamos. Entonces, estos son los tejidos conectivos ordinarios. ¿Vale? Entonces, tenemos algunos tejidos que también se le conocen como tejidos fetales. No aparecen aquí. Tenemos dos tejidos fetales, que es el tejido mesenquimatoso. Estoy revisando las. No he logrado rescatar material, espérenme. Es que el material que tenía en la USB no está jalando bien. Y esa es la que tenía yo actualizada. Pero bueno, ahorita aquí lo organizamos. Vean este tipo de tejido. Este es un esquemita clásico del tejido conectivo laxo. Así se vería más o menos si en el tejido conectivo laxo tenemos fibras, pueden ser fibras elásticas, fibras de colágeno y varias células, pueden ser fijas, algunas móviles en el tejido conectivo, pero quedan muchos espacios. Vean la cantidad de espacios que quedan. Por lo tanto, le da una consistencia muy suelta. De ahí se recibe el nombre de tejido conectivo colágeno laxo. ¿Sí?
y los nombres serían TCCL, las siglas con las que se les identifica, tejido conectivo colágeno laxo. Este es de los tejidos adultos, lo tenemos básicamente en el tejido subcutáneo, por eso es que la piel también, por debajo de la piel, nosotros tenemos este tipo de tejido, lo que ocupa parte del tejido subcutáneo. Puede haber también grasa, ¿ok? Y eso hace que la piel quede un poco más suelta. Cuando un animal está muy bien hidratado, ustedes pueden extender la piel y la sueltan y casi de inmediato toma su lugar. En el tejido subcutáneo se almacena mucha agua. Es un lugar que ocupa mucha agua, porque en gran parte de las proteínas y glicoproteínas que tenemos aquí en la sustancia amorfa capturan mucha agua. Entonces, cuando nosotros luego a veces necesitamos depositar algún medicamento, algunos líquidos, se pueden depositar por vía subcutánea. Cuando le inyectan, incluso se ve hasta una bolita de donde se acumuló el líquido. Y desde al ratito ya la ven y ya se absorbió. Es que tiene muchas proteínas hidrofílicas, glicoproteínas también. Entonces, esta es la ventaja que tiene el tejido conectivo laxo. Permite un movimiento más holgado de células y que la unión entre los tejidos sea también un poco más suelta, por así decirlo. ¿Ok? Acumula mucha agua y también es el sitio donde muchos vasos sanguíneos transitan por ella. Muchos vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos van a pasar por ahí. De hecho, luego a veces hay salida pues de líquidos a través de los vasos sanguíneos, sobre todo de los capilares o de las venas, y se puede acumular en el tejido conectivo, principalmente en el laxo, y se le conoce como edema. ¿Sale? Entonces, así se vería el tejido conectivo colágeno laxo. En este caso sería una parte del tejido subcutáneo. Todos los huecos que se ven aquí estaría ocupado por sustancia amorfa. Todos los hilitos que se ven son fibras, mayoritariamente fibras elásticas o puede ser también fibras, en este caso hay fibras de colágeno, las más rositas, gruesas, las más delgaditas son elásticas. Todo lo demás son células del conectivo. Las que se ven rojitas aquí pueden ser células de defensa, por ejemplo. ¿Sale? Eosinófilos. ¿Hay alguna pregunta ahorita de este tejido? No, profe. Ok. Este otro tejido, que está aquí, también es otro, este es un tejido laxo, pero este es tejido fetal. ¿Sí? Está considerado dentro de los tejidos laxos, nada más que este es en la etapa fetal. Este de aquí se le conoce como tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso básicamente tiene su auge, así su mayor apogeo en la etapa embrionaria. Gran parte de lo que existe aquí son células mesenquimatosas. Casi no hay fibras, o sea, hay muy poca cantidad de fibras, pero hay muchas células, pero son células en proceso de diferenciación. Entonces, es lo que va a formar un tejido que se le conoce como tejido mesenquimatoso. Poco a poco ese tejido mesenquimatoso va siendo sustituido por los tejidos ya propios, los conectivos propios, conectivo compacto irregular, colágeno laxo, tejido adiposo, se van ya sustituyendo, ¿sí? Solamente quedan unos pequeños remanentes al nacimiento en la pulpa dentaria, pero como pequeños remanentes. Cuando se cambian los dientes, cuando se mudan los dientes, estos pequeños remanentes desaparecen. Entonces, se le conoce como tejido conectivo mesenquimatoso. ¿Sí quedó? Oigan. Sí, maestro. Sí, profe.
Perfecto. Entonces, este es tejido mesenquimatoso. Otro de los tejidos laxos que también son de la etapa fetal. En el caso de, bueno, se parece mucho al tejido laxo, porque en realidad es muy, muy laxo. De hecho, también se le conoce como laxo. Se le denomina tejido mucoide. Tejido mucoide. Por su apariencia que tiene a un moco, parece como un moco. Y cuando lo podemos encontrar al nacimiento, es en el cordón umbilical, formando parte del cordón umbilical. Si ustedes ven un animalito recién nacido, en la superficie del cordón umbilical se ve algo como una envoltura de moco. Y ese es el tejido laxo mucoide o tejido mucoide. Y es también uno de los tejidos, digamos, en este caso es fetal. Cuando se quita el cordón umbilical, pues se rompe toda la relación que existe con este tejido laxo. Sigue siendo tejido conectivo laxo. Vean que hay mucha sustancia extracelular, pocas fibras. Hay algunas células también, principalmente son fibroblastos. Todos estos son fibroblastos. Y se ha hecho intentos también de utilizar este tejido como fuente de células madre. En realidad, donde se obtienen las células madres son en las células que quedan dentro del cordón umbilical, en los vasos sanguíneos que están ahí. Y se ha utilizado con éxito para restaurar lesiones o problemas terribles de la médula ósea. Entonces se puede originar a partir de ahí nueva tejido hematopoyético mieloide, ya en un adulto. Sobre todo en niños es muy evidente el daño que puede el cáncer de médula ósea. Entonces se irradia todo el individuo para que se mueran todas sus células sanguíneas, todas las células de la médula ósea, incluyendo todas las células madre que están ahí. Y cuando un individuo tiene leucemia, le dan también sus tratamientos con radiaciones, quimioterapias. Es un tratamiento terriblemente cruel. Y lo que se hacía tradicionalmente era que tomaban médula ósea de un donante, generalmente un familiar, y que fueran compatibles. Cuando se descubrió que a partir de las células del cordón umbilical, las que están dentro del cordón umbilical, se lava, se pueden extraer y se congelan. Entonces, cada quien podría obtener de ahí sus propias células sanguíneas por si sucedía algún problema. El problema es que cuesta mucho mantenerlas, el almacenamiento, porque se mantienen en nitrógeno líquido. Hay campañas, no sé si exista todavía, de donación de cordón umbilical y placentas. Mucha gente, ay no, porque ¿qué tal si me van a hacer brujería con eso? No, en realidad lo que buscan es obtener células madre para sustituir a la médula ósea en individuos que lo necesiten, con leucemia. Y no tiene que ser del mismo individuo. Como son células poco diferenciadas, se pueden adaptar a cualquier individuo humano. ¿Vale? Entonces, si ustedes alguna vez llegan a tener algún hijo que ya están en peligro de extinción, luego los hijos, bueno, ahorita en la pandemia ha habido un repunte, ¿no? Para reponer los que han fallecido, ha habido muchos nacimientos de pandemials y donen ese cordón umbilical. De todas maneras, se va a ir al incinerador, pero lo pueden donar. Y terminaron de copiar esto. Estos son los tejidos conectivos adultos. Ya vimos que existe el tejido conectivo colágeno laxo, ya vimos una imagen, y en un corte histológico lo veríamos así. Esto es un corte histológico, puede ser de alguna glándula, puede ser parte de piel, pero si fuera glándula salival, por ejemplo, glándula mamaria, todo lo que está rodeando, vean que se ve más suelto. No está muy buena la transparencia para esto, pero esto de acá arriba se ve muy compactado, pero lo que está aquí en medio, esto que está aquí en medio, es tejido conectivo colágeno laxo. Vean la cantidad de espacios que deja.
Histológicamente parecía como si tuviera huecos. Estos huecos en realidad están ocupados por sustancia extracelular amorfa. Y por eso es que se le conocía como laxo areolar. Es otro de los nombres con el que lo pueden encontrar. Tejido conectivo laxo areolar. Pero en realidad se le conoce como tejido conectivo colágeno laxo, nada más. Precisamente porque está muy suelto. No tiene tanta consistencia, se puede desprender fácilmente. Ustedes fácilmente a un animal recién muerto le pueden quitar la piel haciendo solamente una ligera tracción. Se le desprende la piel, como voltear un calcetín. Y es porque en el tejido subcutáneo encontramos este tipo de tejidos. Entonces, sitios de localización, tejido subcutáneo, en algunas láminas propias, en telas submucosas de algunos órganos tubulares. Ahí es donde lo podríamos encontrar. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Vean, todos estos son fibras de colágeno, todo lo rosita. Las células que se ven aquí de color muy oscuro posiblemente sean fibrocitos, y las que se encuentran por acá, estas de aquí, por ejemplo, de cara abierta, serían fibroblastos. ¿Cuál sería la diferencia? Fibrocito se encarga de mantener en buen estado las fibras elásticas, fibras de colágeno y a la sustancia amorfa. Los fibroblastos son formadoras de fibras, tienen un alto poder de producción de fibras, de ahí el nombre de fibroblasto o fibroblastocito, que significa en cristiano célula formadora de fibras, ¿ok? Pero van a producir fibras elásticas, fibras de colágeno y sustancia extracelular amorfa. ¿Quedó claro, jóvenes? Profe, ¿podría repetir los sitios de localización, por favor? Sitios de localización. Tejido subcutáneo. En las telas submucosas o en la submucosa de órganos tubulares. En la lámina propia no de todos, pero sí de muchos de los órganos tubulares. También lo podríamos encontrar formando septos de algunos órganos parenquimatosos. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de órganos, tubulares y parenquimatosos? Los parenquimatosos son los que no tienen hueco adentro. Entonces, los septos son como cordones de tejido conectivo que están dentro de ese órgano, y ahí van a viajar vasos sanguíneos, nervios, ductos si se trata de una glándula. Entonces lo podríamos encontrar también en septos de algunas glándulas, por ejemplo, glándula salival, páncreas, glándula mamaria. Ahí hay conectivo laxo también. ¿Ya quedó? Sí, profe, gracias. Vale. Este es tejido conectivo laxo. Vean, lo que se ve de color azul, todas son las fibras de colágeno, pero vean la cantidad de espacios que quedan. Quedan muchos espacios. Y eso es característico de del tejido conectivo colágeno laxo. Estos de vasos sanguíneos. Vénulas, por ejemplo. ¿Sí? Puede haber arteriolas, capilares. Aquí, por ejemplo, va un capilar. Todo lo que tenga algo rojito adentro son vasitos sanguíneos. Casi no se ven las células aquí, no se ven muy aparentes, pero sí hay. Entonces pueden ser fibroblastos, fibroblastocitos, más algunas células móviles que puedan pasar ahí. Recuerden que es una zona de tránsito de muchas células móviles que se salen de los vasos sanguíneos para tornarse activas. Así se ve el tejido conectivo colágeno laxo. ¿Hicieron el esquemita anterior? Les pasé un apunte, ¿sí lo vieron? Sí, profe. Sí. ¿Sí es descargable o nada más es leíble?
Sí se pueden descargar. Ah, pues mejor. Qué bueno. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Conectivos laxos, ya los No, vimos. profe. Mel, bueno, ok. Entonces vamos con tejido conectivo, colágeno, compacto, irregular, o sea que no es regular. Las siglas con las que se les identifica, voy a poner aquí, espérenme. ¿Qué te iba yo a decir? Aquí está. Entonces se le conoce con las siglas TCC, tejido conectivo colágeno compacto irregular. Ese es el nombre con el que se les conoce a este tipo de tejido. ¿Por qué se le llama compacto? Porque prácticamente no hay espacios ocupados por la sustancia extracelular amorfa. Gran parte del contenido de estos tejidos está ocupado por fibras, principalmente de colágeno. Entonces, significa tejido conectivo, colágeno compacto, irregular. Papá Diosito lo diseñó así para darle mayor soporte en distintas direcciones en el órgano donde se encuentra. Por ejemplo, donde más lo podemos encontrar es formando cápsulas. ¿Sí? Cápsulas. Cápsulas de órganos. Por ejemplo, en la cápsula de la glándula adrenal, en la cápsula del riñón, cápsula renal. Entonces, le da mucha resistencia porque las fibras de colágeno van orientadas prácticamente en todas las direcciones posibles. Longitudinales, transversales, oblicuas y pues, bueno, no lo he identificado, pero pudiera ser que también fueran hacia abajo, ¿no? Que también eso le da soporte hacia adentro. Entonces van en todas las direcciones posibles. Entonces sigan la flechita, así sería longitudinal, o sea, todo lo largo de esta transparencia. Si lo hago yo de esta forma sería oblicuo y del otro lado también es oblicuo, así. Verticales, por así decirlo, van hacia adentro también. Y cortes transversales es que van hacia el fondo y hacia mí, o sea, van hacia allá y hacia acá. Por lo tanto, le da soporte en todas las direcciones posibles. Es como si ustedes cortaran una bola de estambre, van a encontrar fragmentos de ese mismo estambre cortados en distintas formas. Y así se comporta este tipo de estructuras. ¿Ok? Entonces, sitios de localización, cápsulas de glándulas. Por ejemplo, cápsula de glándula adrenal, que sería un referente. El riñón es una glándula, pero también es un órgano parenquimatoso que tiene este tipo de cápsulas. Cuenta que encima de los músculos hay una envoltura que parece un plástico. Bueno, las fascias, ¿sí? Y aponeurosis, fascias y aponeurosis están formadas por tejido conectivo colágeno compacto irregular. Las vainas, más bien las cápsulas sinoviales también la tienen. Y bueno, no les mencioné la glándula salival porque la glándula salival, dependiendo qué glándula sea, puede tener cápsula de conectivo colágeno compacto irregular o puede tener de conectivo laxo. Por eso no se las mencioné. Pero los que les di sí son ejemplos clásicos. Fascias, aponeurosis, cápsula renal, cápsula de la glándula suprarrenal o glándula adrenal. La cápsula del testículo, o sea, la túnica albugínea testicular, la túnica albugínea del ovario. Es de compacto irregular.
alrededor del tendón hay una vaina también, que es una vaina peritendinosa o el peritendón. También sería de este mismo tipo de tejido, compacto y regular. Nada más esa vaina, ¿eh? Ahora sí, como, no es que sea venezolano, pero esa vaina es así. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Nótese la diferencia entre los espacios que quedan aquí, vean aquí se ven algunas fibras en forma oblicua, con los espacios que quedan aquí. Este es laxo, este es compacto. ¿Vamos bien? ¿Saben también dónde lo podemos encontrar así bien chido este tipo de tejido conectivo colágeno compacto y regular? En la dermis, el tejido conectivo que está dándole soporte al epitelio de la piel, a la epidermis. O sea, entonces, en la dermis también encontramos este tipo de tejido conectivo colágeno compacto y regular. Por eso también la piel va a tener fibras elásticas también, pero hay muchas fibras de colágeno. Por eso es que cuando se consumen los cueritos en las carnitas, uy, los comes y te quedan como pegajosos. Una fuente del pegamento, de la cola, que así se le llama, bueno, se le llamó mucho tiempo, ahora se le llama resistol, se obtenía a partir de piel de cerdo, de piel de animales, generalmente de cerdo, de patas de cerdo, de orejas de cerdo, porque hay mucha colágena ahí. Además, si se consume, saben bien chidos, bien sabrosos. Y ustedes la han comido en el chicharrón, el chicharrón tostadito, ¿no? Chicharrón de cerdo. Comen mucha colágena ahí, frita, pero está ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad que no? Ok. Este otro tipo de tejido también está diseñado para soportar fuerzas, pero a diferencia del anterior, las fuerzas solamente las soporta hacia una sola dirección. Se le conoce como tejido, aquí lo voy a poner, tejido conectivo colágeno compacto regular. Tejido conectivo colágeno compacto regular. ¿Por qué se le conoce regular como regular? Porque las fibras están orientadas a una misma dirección para dar soporte hacia esa misma dirección. Ejemplo de estos, ligamentos colagenosos, o sea, ligamentos blancos, ligamentos que encontramos en las articulaciones. Lo podemos encontrar también en tendones. Ligamentos y tendones van a estar formados por este tipo de tejido. ¿Sí? Hay ligamentos elásticos, pero este también se trata de un ligamento colagenoso, así se les llama. Y es un ejemplo de un tejido conectivo colágeno compacto regular. Ejemplo de estos, bueno, pues los ligamentos de la rodilla, ligamentos laterales, ligamento medial, ligamentos cruzados, son los más famosos porque son los que luego se rompen en los futbolistas, ¿no? El tendón de Aquiles, por ejemplo, los tendones que tenemos aquí en la muñeca de los músculos extensores y acá de este lado, en esta parte de aquí van los tendones de los músculos flexores. Este es tejido conectivo colágeno compacto regular. Están diseñados para soportar grandes fuerzas de tensión, como si fueran cables de acero, y proporcionar o dirigir la fuerza, en este caso, si fuera un tendón, de los músculos hacia la articulación que van a extender o van a flexionar.
¿Quieren hacer el esquemita o hay cuando recursen? Puras rayas, nada más hacia un solo lado y en medio le ponen algunas rayitas más moraditas, que son las células. Aquí tendríamos también, vean la cantidad de células que existen. En realidad son pocas con respecto a la cantidad de matriz extracelular. Casi todos son fibras de colágeno. Y cuando una persona hace mucho ejercicio, se puede ir mezclando, obligan a que las células que están acá adentro vayan generando también cierta cantidad de fibras elásticas. Van a predominar las fibras de colágeno, pero también va a haber algo de fibras elásticas. ¿Ustedes alguna vez han visto el suadero así crudo en alguna carnicería? Parecen como bisteces, pero tienen encima una capa bien gruesa de tejido conectivo. Bueno, ese tejido conectivo es conectivo colágeno compacto irregular. No es regular, es irregular. Pero tiende a tener una capa muy gruesa de fibras de colágeno para darle resistencia. Es una fascia. Y los tendones y los ligamentos blancos, los ligamentos colagenosos, si se somete a mucho ejercicio una persona o un animal, camina mucho, tiende a formar también algo de fibras elásticas aquí. De ahí que aumenta su elasticidad de algunos, su elasticidad y su flexibilidad. ¿Quedó claro? Oigan, ¿ahí Sí, están? profe. Sí, profe. ¿Siguen ahí? No me dejen solo. Bien, este es otro, se le conoce como tejido conectivo laxo reticular. ¿Por qué creen que se le llame reticular? A ver, alguien que me diga de dónde pudo haberse originado el nombre de reticular. Cric, cric. Cric, cric. Me estoy quedando jetón y nadie contesta, ¿eh? Yo no sé. ¿Qué significa retícula? ¿A qué le suena el nombre? ¿A una red? A una red. Retícula significa redecilla o red pequeña. Entonces, tejido conectivo laxo reticular está formando una especie de red tridimensional, es decir, que va a tener hilos a lo ancho, a lo largo, hacia arriba, hacia abajo, para allá, para acá, para todos lados, pero va a dejar huecos en medio. Pero está formado, ¿se acuerdan de fibras de colágeno de tipo 3? ¿Verdad que sí se acuerdan? Perfecto, qué bueno que sí se acuerdan. Yo no los escuché, pero sé que lo hicieron así. Bueno, las fibras reticulares son fibras de colágeno tipo 3. Y se van a encargar un sitio de localización o varios sitios de localización de estas fibras reticulares o del conectivo reticular, es que van a formar una red tridimensional para que otras células de los tejidos, de los órganos parenquimatosos se puedan sostener. Hagan de cuenta que ustedes tienen una cantidad, no sé, unas 100 canicas, y si las llevan en sus manos, fácil se les puede caer. ¿Dónde se les ocurre que las podrían transportar sin que se les caigan y que se mantengan organizadas? ¿En qué? ¿Una red? Una red, una bolsita, un calcetín, lo que sea, que les dé soporte. Bueno, las células, en el caso de los órganos parenquimatosos, en algunas glándulas, casi en su gran mayoría de las glándulas, el soporte interno se los va a dar las fibras reticulares. Entonces, esto que está aquí de color negrito, serían fibras reticulares. Alguien prendió su micrófono y está murmurando. Gracias. Entonces, vean la cantidad de estos hilitos negros. Ahora, las fibras de colágeno tipo 1
se pueden ver muy fácil. Vean, estas de acá son colágenas de tipo 1, estas de acá también, estas de acá también. Se pueden ver fácilmente en una coloración de rutina o una tinción de tricrómica de Gallego, tricrómica de Masón. Pero en una coloración normal de HE, de tricrómica de Masón, tampoco se pueden ser evidentes las fibras reticulares. Las fibras reticulares solamente se pueden hacer evidentes en una tinción que sea a base de sales de plata o de sales de cromo. Por eso le llaman fibras argentafines, viene de argentum, plata. Argentum. Argelia, Argentina, derivan de este mismo nombre, de plata. Argentina, o sea, que viene del lugar donde hay plata, es lo que significa. Argelia, lugar donde hay mucha plata. No creo, pero así dice. De ahí viene el nombre de argentum. ¿Ok? Entonces, estas son fibras argentafines o que se tiñen también con sales de cromo, cromoafines. Solamente así se pueden hacer evidentes. Entonces, este es tejido conectivo colágeno, más bien, tejido conectivo laxo reticular. Pero no todo. Lo que está aquí, digamos que si este fuera hígado, estos serían los hepatocitos, espérenme, estos de aquí. Si fuera glándula adrenal, estos serían las células glandulares y aquí estarían las fibras reticulares. En el tejido adiposo también le da soporte. Vean, estas son las fibras reticulares. Entonces, las fibras reticulares van a formar lo que se le llama sitio de localización, si lo quieren poner así. Se llama estroma fino de órganos parenquimatosos. Y con eso abarcan varios lugares. Entonces, yo siempre les digo que en un corte con HE, las fibras reticulares no se alcanzan a ver. Son como el Espíritu Santo, no se ven, pero está ahí, ¿no? Como dicen, Diosito está ahí, no lo ves, pero ahí está. ¿Alguna pregunta de conectivo reticular? No, profe. No, profe. No, profe. Va. Vamos con el siguiente. Tejido adiposo. Adipo significa grasa. Acuérdense de sus raíces grecolatinas, ¿eh? Adipo, esteatos, también significa grasa. Vean, este es un tipo de tejido adiposo. ¿A qué se parece ese tejido adiposo? Como que este corte histológico, ¿a qué les recuerda? Parece como un tipo panal. ¿Cómo un qué, perdón? Panal. Parece un panal. Parece un panal vacío, ¿no? Acuérdense que con el procesamiento histológico, todo lo que sea lípidos, todo lo que sean grasas, en un procesamiento normal, digamos, de rutina, la grasa se disuelve. Se utilizan alcoholes, se utilizan solventes como el gileno, ¿sí? Y entonces todos los espacios donde antes había grasa van a quedar vacíos. Estos son adipocitos. Los adipocitos son células bastante grandecitas, llegan a medir un poco más de 20 micrómetros, y el núcleo no se les ve aquí porque como es una célula muy ancha, muy gordita, el núcleo generalmente está en posición periférica, pero hagan de cuenta que ustedes tienen una pelota de tenis dentro de una pelota de básquetbol. Si pudieran hacer rebanadas de la pelota,
serían muy pocos cortes donde las dos pelotas coinciden, la pelota de tenis dentro de la pelota de básquet. No sé si me entiendan con este ejemplo. Y varios de los cortes que tenemos aquí parece como si no tuviera núcleo. Entonces, ¿quién creen que le da soporte a las células adiposas, a los adipocitos? Bueno, pues aquí en medio, si ustedes ven, hay algunas células que se ven con un núcleo de cara cerrada. Bueno, pues estos que está aquí no es otra cosa que fibrocitos y fibroblastos, es decir, los que van a formar a las células reticulares, más bien a las fibras reticulares. No se ven. Lo que se ve aquí es la frontera entre un adipocito y otro. Este tipo de grasa, de tejido adiposo, se le denomina como tejido adiposo blanco o tejido adiposo amarillo, porque depende de la especie. Tejido adiposo blanco o tejido adiposo amarillo. Su característica es que este tejido va a almacenar grasa en una sola gotota grande. Hagan de cuenta que como si ustedes en una sola bolsa, alguien puso algo en el chat, no lo puedo ver, pero si necesita algo urgente me lo puede decir a través del micrófono. ¿Nel? No, profe. Todo bien, ok. Entonces, este se llama tejido adiposo blanco. ¿Ok? Tenemos dos variantes. Tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. ¿Qué entienden ustedes por un color pardo? En los gatos luego dicen, ese gato es color pardo. O ese caballo es pardo. O ese animal es pardo suizo. ¿Qué significa pardo? Como café. Es un color marrón. Es un color que se ve como medio grisáceo, ¿no? Que tiende a ser como, no es blanco, pero se ve como que está medio cochino. Como blanco sucio, luego dicen. No es tanto café, o sea, no tanto va hacia los colores marrones, sino es un poquito más clarito, pero sí tiende a ser un poquito más oscuro que el blanco. ¿Ahora sí? Entonces tenemos dos variantes, adiposo blanco y adiposo pardo. El adiposo blanco se le conoce como tejido adiposo de único, unilocular. Tejido adiposo blanco o unilocular. ¿Qué significa esto? Viene de un solo lugar, que la grasa, los triglicéridos, se almacenan en el tejido adiposo en una sola gota grande. Hagan de cuenta que es como si ustedes metieran en una bolsa manteca. ¿Sí queda claro? Así se comporta este tejido adiposo. ¿Cuál es la función que desempeña el tejido adiposo blanco? ¿Para qué creen que sirva? Debe servir para algo. Si no, papá Diosito, ¿para qué lo puso? Para conservar calor. Ese es uno, puede ser una barrera térmica. ¿Qué más? Como reserva energética. Como reserva energética, pero no se preocupen porque, digo, más bien sí preocúpense, como reserva energética, el metabolizar las grasas para generar otra vez glucosa, las rutas gluconeogénicas, o sea, la lipólisis para gluconeogénesis, implica un gasto de energía más alto y quedan remanentes los cuerpos cetónicos. Entonces, el cuerpo, cuando tiene mucha grasa almacenada, por ejemplo, casi no hacemos ejercicio, consumimos muchas grasas en la comida, pero también muchos azúcares complejos o azúcares simples. La ruta de almacenarlos, esos excedentes, los guardamos como grasa. Pero cuesta mucho trabajo después revertirla. Es decir, tengo reservas, pero me cuesta trabajo moverlas, entonces mejor empieza a atacar otras vías.
por ejemplo, músculo, o sea, proteínas, en el tejido conectivo, proteínas de músculo. Y ya después empieza a moverlas de grasa. Por eso es que las llantas, hijos, cuesta harto trabajo moverlas. Luego a veces parece como si se encapsulara y no la mueven ni, bueno, nadie. Y pues por lo menos se acomodan en un lugar donde nos dé más formita, pero pues no. Nos hace la cintura de huevo. Ese es el tejido adiposo blanco. ¿Qué otra función creen que desempeña? Ya vieron dos. Como reserva energética, como un aislante térmico. De amortiguación. También son barreras de protección. Puede funcionar como una barrera de protección contra golpes. Por ejemplo, en las plantas y en las palmas, los cojinetes plantares, también hay grasa y hay un cojinete también como un colchón envuelto con fibras de colágeno, pero también adentro tiene tejido adiposo. Tiende a soportar o como un colchón protector contra impactos. Entonces también es otra de las funciones que desempeña el tejido adiposo. Además que cuando lo acompañan con un corte de carne, pues también le confiere algo de sabor. Entonces, ¿sí quedó claro por qué se le llama unilocular? ¿Sí lo lograron escribir así? Unilocular. Viene de locus, lugar único. Este es tejido adiposo blanco o tejido adiposo amarillo. Vean este otro. Perdón. Este también es tejido adiposo. ¿Pero qué le ven de diferente al anterior? ¿Qué le ven de diferente? Perdón. Tiene como más espacios de... Tiene como muchos huecos, como si fuera espuma. Bueno, este es el tejido adiposo pardo. Tejido adiposo pardo. Este tipo de tejido adiposo, a diferencia del anterior, almacena la grasa en varias vesículas. Vamos a suponer, regresando al ejemplo de hace un rato que les puse, como meter ustedes en una bolsa y lo llenan todo de manteca de cerdo. Ahora imagínense, para seguir con el mismo ejemplo, que ustedes hacen varias bolsitas de manteca y las meten dentro de la misma, bueno, dentro de otra bolsa. De tal suerte que van a tener en varios lugares el almacenamiento de grasa. Los adipocitos, en este caso, que también son adipocitos pardos, van a contener la grasa en varias gotitas, en varias vesículas. Por eso se le denomina como multilocular. Y este tejido adiposo pardo lo vamos a encontrar prácticamente en todos los fetos. En la etapa fetal se encuentra y posteriormente se sustituye por tejido adiposo blanco. Se cree que pueden quedar algunos pequeños remanentes. Y en personas que viven en lugares o por ciertas razas de algunas personas, que viven en lugares muy fríos, pueden incluso tener pequeñas cantidades o acúmulos de grasa de adiposo pardo. Son reservas de energía, pero no es como para obtener fuente de glucosa. Tiene unas mitocondrias acá adentro que se especializan en metabolizar la grasa, pero en ese momento también generan calor. Y lo vamos a encontrar también en individuos adultos, sobre todo en especies que hibernan. En osos, murciélagos, en hámsters, por ejemplo, hay algunos conejos que de repente pueden hibernar. Animales que hibernan. Entonces, cuando es la época de abundancia, van a almacenar una gran cantidad de tejido adiposo blanco, o sea, lo van a
nutrir bien para que les sirva de abrigo, pero también van a almacenar grasa en el tejido adiposo pardo. Es decir, los animales que hibernan tienen de los dos. Y está diseñado básicamente para generar calor. Tienen una cantidad muy alta de mitocondrias. Y estas mitocondrias, cuando metabolizan las grasas, van a generar calor. Calor suficiente para evitar que ese individuo se congele o se muera con el frío, que entre en hipotermia. Para esto sirve este tejido conectivo, adiposo pardo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, profe. No, profe. ¿Seguro? ¿Sí? Con esto terminamos los tejidos conectivos ordinarios. ¿Ok? Y déjenme ponerle guardar porque puse algunas modificaciones. Y vamos a comenzar con tejidos conectivos especializados. ¿Tienen alguna pregunta? Si gustan, pueden ir a hacer pipí unos 5 minutitos en lo que cargo la otra presentación. Entonces vamos a comenzar con